Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Hoy miraremos de cerca o estudiaremos el bautismo de Jesús, narrado a la manera de Marcos. Ya cuando el pastor Efraín hizo la introducción y luego la anterior predicación, nos estuvieron hablando de cómo este evangelio, Marcos lo escribe con una intención bien marcada y es mostrar siempre a Jesús actuando, a Jesús como siervo, a Jesús siempre en medio de su ministerio para la salvación de los hombres. Y fíjense que Marcos aquí reduce el bautismo, si usted lo compara con Mateo, Mateo es un poco más explícito. Dice entonces Marcos, capítulo 1, versos 9, 10 y 11. Versos 9, 10 y 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marco, como les decía, es práctico. Y lo que nos muestra en este relato corto es cómo Jesús es verdaderamente hombre. Acuérdense que en los primeros tiempos del cristianismo había muchos movimientos que consideraban a Jesús hombre en apariencia. Es decir, no era realmente hombre. Y qué bueno que Marcos comienza diciendo: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Marcos ubica el lugar de procedencia de Jesús. Él no da una fecha exacta. Fíjense que dice: aconteció en aquellos días. Suponemos que en los días de la predicación de Juan el Bautista. En aquellos días no da fecha precisa. ¿Qué sucede entonces en este tiempo en que Juan predicaba y bautizaba? El Señor sale de Nazaret. Acuérdense que es ciudad de Galilea y sale para bautizarse con Juan el Bautista. Y el Evangelio de Marcos lo va a presentar, fíjense esto. Les decía que asegura que Jesús es verdadero hombre, que vivía en un pueblo ignorado. En aquel tiempo nadie conocía a Nazaret, o se conocía muy poco. Era una aldea pequeña. En lenguaje de hoy, Nazaret no aparecería en el mapa. Y el Señor allí vivía. Allí estaba. El Dios verdadero era hombre verdadero que vivía en un poblado pequeño, pero en un poblado ignorado por muchos. Y si usted ve ese Jesús de Nazaret, allí en Nazaret era conocido por todos. Recuerde que en el Evangelio de Mateo nos habla de cómo Jesús enseñaba, en el capítulo 13, si usted lo revisa, enseñaba unas parábolas. La del sembrador, el trigo y la cizaña, la mostaza, la levadura, entre otras. Estaba en la orilla del mar de Galilea. Y dice que de aquí Jesús va a su tierra. Y miren que allí en su tierra lo conocían. Es decir, era realmente una persona evidente y era una persona muy conocida con aquellos de Nazaret. Dice el texto en Mateo 13, 54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este tal sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María
y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Fíjense que era conocido, hombre verdadero, Dios verdadero y conocido en su pueblo. Era una persona conocida. Ahora, allí aprende Jesús el arte del papá de José, de la carpintería y demás. Y trabaja con él, no solamente ahí en Nazaret, aunque los comentaristas dicen que en Nazaret no era un sitio para ejercer la profesión que él tenía, carpintero, albañil. El término que usa la Biblia es muy abierto, tecno. Es como una persona que maneja varios oficios, lo que me pongan a hacer. ¿Dónde se dice por los autores que Jesús tendría más posibilidades de tener trabajo? Pues en Séforis, la capital de Galilea, una ciudad muy grande y donde vivían las personas importantes. Allí vivía, por ejemplo, en tiempos ya de Pilatos, allí vivía. Pilatos solamente venía a Jerusalén cuando las fiestas grandes, es decir, en la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos, esas fiestas que eran para los judíos importantes. Entonces Pilato se trasladaba a Jerusalén, ocupaba la torre de Antonia y ahí se quedaba para evitar el desorden en la ciudad de Jerusalén. Jesús entonces trabajaba con José, es lo que algunos comentaristas dicen, allí en Séforis, donde vivía la gente de más alto rango, de buena posición social. Ahora, de Galilea es que sale Jesús. Sale de allí. Galilea era un poblado que poseía no solamente judíos, también allí vivían gentiles. Si usted revisa la historia en el año 722 a.C., los asirios deportaron a los israelitas y a muchos gentiles para vivir allí. Y con el tiempo ellos se fueron quedando. Por eso se habla de Galilea de los gentiles. Claro, era una mezcla de judíos y de gente no judía. Judíos y paganos. Y por esa razón, los judíos de Judea veían mal a los que vivían en Galilea. Juan 1:46 nos muestra ese cierto rechazo que había por los galileos. Fíjense que Felipe le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en el libro de la ley. Y le dice Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es que no era bien vista la ciudad. Y en Juan 7:41, algunos están afirmando que Jesús era el Mesías y otros le decían, de Galilea ha de venir el Mesías. Como quien dice, de una ciudad pagana no puede salir el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es que para los judíos Jesús debía venir de una ciudad grande, de la misma Jerusalén o de la misma Cesarea del mar. Acuérdense que la construyó Herodes el Grande. Esas ciudades importantes de la región. Pero fíjense que no es así. Estaba profetizado que Jesús nacería en un poblado que nadie conocía tampoco, o que conocían muy poco, pero que viviría en otro poblado que tampoco era importante en aquella región. Si usted revisa los profetas como Isaías, él en el capítulo 8 final, comienzo del 9, va a decir, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y Mateo nos va a recordar, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El plan de Dios ya contenía
desde la eternidad que Jesús nacería en Belén y que viviría en Nazaret y saldría de Nazaret para el desarrollo de su ministerio. Sale entonces de una aldea insignificante. Estaba en una región humilde, con habitantes judíos, pero con habitantes paganos. Estaba lejos de la ciudad grande, Jerusalén, ciudad elitista, dicen los comentaristas, ciudad que contenía un gobierno religioso corrupto que dominaba el judaísmo en esa época. Y eso era interesante. Jerusalén dominada por un Sanedrín compuesto por gente de la alta alcurnia, pero que torcía la ley, pero que aprovechaba la ley para beneficiarse de la ley. Fíjense entonces, Jesús no sale de ninguna ciudad importante, de un pobladito allí que nadie conoce mucho. Y dice el texto que va precisamente hacia donde está Juan el Bautista para ser bautizado por él. Los comentaristas agregan también que Jesús demoraría entre Galilea y donde estaba Juan unos 5 o 6 días caminando. Así que eso es lo que se presupone que demoró Jesús entre Galilea y donde estaba el Bautista. Y allí hace su primera aparición pública. Y claramente, dice Marcos, salió para que fuera bautizado por Juan. Si estamos en el año 26 y se dice que Jesús nace aproximadamente en el 4 antes de Cristo, Jesús tendría 30 años cuando sale de Nazaret hacia donde está Juan el Bautista. Y serán 3 años de vida pública. Por eso se dice también que Jesús muere a los 33 años. Así que esto también deja una enseñanza. Fíjense qué pensaría el sistema religioso de aquella época. ¿Qué pensarían aquellos judíos de Jerusalén si se hubieran enterado de que Jesús era el Mesías y salió de una ciudad pobre? Seguro que hubieran rechazado aquello y así lo hacen, pero será más adelante. El Hijo de Dios entonces, de esta aldea desconocida, va a ser su primera aparición pública. Llega donde Juan y le pide que lo bautice. Si revisamos Mateo, dice que Juan no quiere bautizarlo, es que Juan lo ve y lo identifica. Tú vienes a ser bautizado por mí cuando soy yo quien debe ser bautizado por ti. Juan lo reconoce. Juan está viendo al Hijo de Dios. Juan está viendo al Mesías. Juan está viendo a un hombre que no tiene pecado y no necesita bautizarse. Por eso Juan le habla como le habla. Yo soy el que debe bautizarse. Pero la respuesta de Jesús es contundente. Es necesario que yo sea bautizado para cumplir con toda justicia. La idea que tiene Jesús es clara. Me bautizo para cumplir toda justicia. Y esa es una de las primeras intenciones o propósitos que Jesús tiene para ser bautizado. Y si usted revisa los restantes evangelios, también nos van a mostrar que el bautismo de Jesús, además de ser un medio para que Jesús cumpla toda justicia, va ese bautismo a certificar, y esto es importante, la misión divina de Jesucristo. Y esa certificación se la va a dar el Padre y el Espíritu Santo. Es decir, ahí va a estar la Trinidad haciendo presencia, afirmando en Cristo Jesús el ministerio que ahora va a comenzar. Así que lo primero, cumplir toda justicia, dice Mateo.
Jesús no negó la evaluación que Juan hace de él. Jesús está aceptando la evaluación que Juan hizo. Y está aceptando la santa perfección que Juan ve en él. Pero el Señor entendió la voluntad de Dios desde la eternidad y él sabía que debía cumplir con lo que el Padre había establecido para él. No reprendió a Juan por su rechazo. Al contrario, lleva a Juan para que se someta a su voluntad y confiado le bautice para que él pueda llevar a cabo el plan perfecto de Dios. Ahora, tenemos que pensar en esto, ¿verdad? Jesús va a cumplir con todos los requerimientos de Dios de manera absoluta. Y él obedece a Dios en este caso. Si usted revisa en el Evangelio de Juan, estaba definido, y eso lo dice claramente el texto, estaba definido que el Padre había determinado que todos allí se bautizaran. Juan 1:33. Pero además, y esto también nos llama la atención, ese que se va a bautizar, se bautiza como señal, y mire esto, se hace pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Acuérdese que el bautismo de Juan es para arrepentimiento. La pregunta es, si él es Dios, ¿de qué se va a arrepentir? Si él es Dios, ¿de qué pecado va a confesar? Allí es donde está la importancia del bautismo de Jesús. Él primero está diciendo, me someto a la voluntad de Dios, que autorizó que todo hombre se bautice. Y segundo, él se va a bautizar para identificarse con nosotros pecadores a los que él venía a salvar. Fíjense el primer acto del ministerio de Jesús. El que no tenía pecado se identifica públicamente con aquellos que no tienen justicia ni pecado, y tienen mucho pecado. El Cordero sin mancha se somete a un bautismo diseñado para pecadores. Fíjense, se hace solidario con los hombres. ¿No se hace solidario también con los hombres en su muerte? Él debía morir. Si miramos a Jesús por él mismo, él no tenía pecado. Entonces no podía morir, ni debía morir. Pero es que él tomó el pecado sobre sí mismo. El que no conoció pecado se hizo pecado. Y entonces merecía la muerte. Y merecía la muerte para que así, al tomar en los pecados de los hombres, pudiera salvar a aquellos que pusieron sobre él su pecado. Fíjense que el bautismo de Jesús está apuntando a la redención. A la redención. Nos está señalando a la cruz. Él se identifica públicamente con los que no tienen justicia y que están en pecado. Se somete a un bautismo diseñado para pecadores, una señal de que pronto se sometería a la muerte que era para pecadores y que era merecida para los pecadores a quien salvaría. Cumpliría toda justicia. Piense que el bautismo de Jesús señala la cruz. Piense en Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿En qué está pensando Jesús? O como cuando le dice a Jacobo y a Juan, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿A dónde está apuntando Jesús? A la cruz. Desde el mismo momento en que Jesús se bautiza,
desde ese mismo momento nos está diciendo, soy solidario con ustedes, vengo a morir por ustedes, vengo a darle salvación a ustedes, estoy pensando en la vida eterna para ustedes. Y eso está bien claro en eso. Ahora, era necesario entonces que Jesús fuera bautizado para que empezara a cumplir con toda justicia. Era un acto de obediencia a la voluntad del Padre, identificarse con los pecadores, por quien iba a morir como un sustituto justo. Y ahí está la primera meta que Jesús tenía, morir. Y el bautismo estaba precisamente apuntando a eso. Hacia allá estaba apuntando el bautizarse. Él no tenía necesidad de hacerlo, él no tenía pecado, pero se solidariza con el pecador para decirle, vengo a salvarte. Ya nos está diciendo la misión que él tiene para con nosotros. Ya nos está diciendo, yo vine a darle vida eterna. Ese cumplir toda justicia es una acción que va a ser hasta que él sea glorificado de nuevo, sea llevado al cielo y exaltado en los cielos. Todo el proceso estaba orientado hacia el cumplimiento de toda justicia. Y fíjense qué pasa con el bautismo. Les decía ahora que él es bautizado y el Padre lo valida, lo certifica. Yo no sé qué término darle aquí para llevar a cabo su ministerio. Fíjense que el texto dice que cuando subía del agua, vio rasgarse los cielos. Ese es el término que usa Marcos. ¿Se acuerdan de la Biblia cuando dice, y el velo del templo se rasgó? No es un rompimiento simple, es una acción violenta. ¿Cuántos años habían pasado que que Dios había dejado de hablar a su pueblo? ¿Se acuerdan el silencio de Dios en el intertestamento? Dios callado. Y ahora de repente Jesús se bautiza y rompe el cielo. Lo abre. Y lo abre para que miren que el texto es claro. Dios habla y Dios se manifiesta en Jesús. Otra vez Dios quiere dirigirse a su pueblo. Ha estado en silencio mucho tiempo, ahora va a empezar a hablar de nuevo. Con razón, Hebreos comienza con aquella hermosa frase. En estos últimos tiempos el Padre nos ha hablado por su Hijo. Había estado en silencio y desde que Jesús aparece el Padre empieza a hablarnos. Rompe el cielo, desgarra el cielo para Él manifestarse. Miren qué hermoso es. Marcos entonces se enfoca en este acontecimiento espectacular que siguió al bautismo de Jesús. Miren que aquí hay dos realidades. El Espíritu Santo, cuando Él sale del agua, dice el texto, baja como paloma, desciende como paloma sobre Él. Y espero que entiendan la expresión como. No era paloma, era como paloma. Es una figura que el autor utiliza para que entendamos que realmente hubo una manifestación especial de Dios en donde el Espíritu baja y se queda con Jesús. Se queda con Él. Y el Espíritu va a ser el compañero ministerial de Jesús. Y fíjense esto. Inmediatamente salió del agua. Esa expresión es netamente marquiana. Es decir, eso fue así. Fíjense otra vez la rapidez de Marcos. Marcos no quiere que
que ni siquiera le demos tiempo a nuestra mente para distraerse. Que nos concentremos bien en lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Que Jesús va a donde Juan, que Jesús le dice a Juan que necesita bautizarse para cumplir con toda justicia, que él tiene que morir por causa del pecado de los hombres, que él se va a hacer pecado por los hombres y que por tanto él será quien dé vida a los hombres. Pero en segundo lugar, como he dicho ahora, el Padre certifica la misión. Inmediatamente sale del agua, repito, sube del agua, es mejor, porque el término es sube. Fíjense, el bautismo. Jesús está pensando en que Él va a morir, pero Jesús está pensando en que Él va a resucitar. Muerte y resurrección. Él no es lo que va a hacer por nosotros. Se está haciendo semejanza en semejanza nuestra para mostrarnos en esa semejanza que su obra es por nosotros pecadores. Que su obra es por nosotros los que estamos lejos de Dios. Que su obra es por aquellos que vienen a darle salvación porque no la teníamos. Y aquí es donde la escena solemne toma fuerza, sale del agua. Y fíjense el acto trinitario, la comisión real del Mesías, la coronación oficial de Jesús y la inauguración para su ministerio público. Es como si le estuvieran poniendo, no recuerdo el término que utiliza, es decir, lo que le certifica a él para llevar a cabo la obra. ¿Y qué va a pasar? Dos elementos, ya decía. El Hijo ungido por el Espíritu Santo, audiblemente fue afirmado por su Padre Celestial. Fíjense las dos cosas. El Espíritu de Dios desciende en forma visible como paloma, reposa sobre él y se queda con él. Permanece con Jesús. Y lógico, ya les decía, será el compañero permanente de Jesús. Pero al mismo tiempo que la paloma descendía, que el Espíritu descendía como paloma, estoy cometiendo un error. La voz del cielo le decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo toda mi complacencia. Daba el Padre testimonio de quién era aquel que se estaba bautizando. Estaba diciendo, este es mi hijo. Yo lo estoy comisionando para dar vida a los hombres. La entrada de Cristo al ministerio público en la tierra empieza ahora. Y ahora porque Él tiene la compañía de mi espíritu, pero ahora porque Él tiene la validación del Padre para llevarla a cabo. Fíjense, unión íntima, Padre, Hijo y Espíritu. Una unción inconfundiblemente trinitaria. Y ahí es donde les decía, vio los cielos y se abrieron. Es eso. Ahora Dios vuelve a comunicarse con los hombres. El silencio acabó. Empieza Dios nuevamente a tomar la rienda. Y empieza Dios a hablar, a tomar la rienda en el sentido de sus manifestaciones al estilo del Antiguo Testamento y al estilo de los profetas. A eso me refiero. Y fíjense entonces que eso nos está recordando al profeta Isaías en el capítulo 64. El profeta clama en el verso 1, oh, si rompieses los cielos y descendieras. ¿No es lo que pasa? Se rompieron los cielos y descendió. Y a tu presencia se escurriesen los montes. ¿No fue eso lo que sucedió? Isaías ya había anticipado la llegada del Mesías. Llegaría el día en que el propio cielo se rompería.
abriría y Dios descendería. Ese es el lenguaje extraordinario de Marcos. Pero no se espera una escena violenta del cielo. El cielo simplemente manifiesta la presencia de Dios que ahora en Cristo Jesús se va a evidenciar para nuestra propia salvación. Dios ahora se mete nuevamente en la historia de los hombres de manera evidente. Qué hermoso. Con gran belleza, con gran dulzura, el Espíritu baja, pero con gran hermosura también y con gran ternura Dios dice, este es mi amado, en él yo me complazco, en él yo me deleito. Y con razón, el Hijo perfecto que ahora trae vida. No decía Isaías en el capítulo 11 que el Mesías prometido, en él reposaría el Espíritu de Jehová. Isaías 11:2. Y Dios mismo lo reitera. 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. En el bautismo de Jesús, eso es lo que hace Dios. Le da una manifestación especial del Espíritu, o se produce una manifestación especial del Espíritu para decirnos Dios, ahora yo voy a meterme en la vida de ustedes para vida, mediante mi Hijo y en la fuerza del Espíritu. Va a ser el ungido de Jehová entonces. Era totalmente Dios también. Y en su deidad no necesitaba nada. En su humanidad, Dios le estaba afirmando con la unción para un servicio poderoso entre los hombres. Isaías 61 nos va a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ahí está la misión. Y la misión en el poder del Espíritu. Y fíjense que Jesucristo, el Mesías de Dios, nunca jamás afligió al Espíritu, sino que siempre actuó bajo el control total de la tercera persona de la Trinidad. Y así viene entonces Jesús a este mundo de manera concreta y específica, ahora sí, a empezar la tarea de la redención y de la liberación del hombre. Y por eso tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Será Él el que llevará a cabo una tarea en la que el mismo Padre se gozará, en la que el mismo Padre se deleitará, en el que cada miembro de la Trinidad estará presente. El Hijo, hombre Dios, el Espíritu, que hará la tarea de salvación en el corazón de los hombres, y el Padre, que afirma a su Hijo en la tarea. En la transfiguración también el Padre, ¿se acuerdan? Reafirma esta verdad. Y mientras Jesús predicaba a una multitud también poco antes de su muerte en Juan 12, el Padre vuelve y ratifica esta misión. Así que, si nosotros vemos el bautismo de Jesús, lo que estamos presenciando es sencillamente la entronización del Mesías en la tierra
por la Trinidad para hacer todo el trabajo de redención con eficiencia, con eficacia, con toda la sabiduría y el poder necesario para que muchos sean salvos. Está garantizada la salvación entonces en Cristo. Ahora, si vemos esta presencia en Cristo Jesús del Padre y del Hijo también en este proceso, piense en la perfecta santidad de Jesús y piense en lo que Jesús quiere para aquellos que viene a salvar. Y aquí es donde comienza entonces el problema para nosotros. Porque una vez Jesús viene a salvarnos y una vez Jesús realmente nos salva, ¿qué nos corresponde ahora a nosotros? Sino reflejar su gloria. Y Él, por ser perfecto y vivir en la perfección, también a nosotros nos va a exigir alcanzar su estatura perfecta. ¿Un bautismo para qué? Para que Él cumpliera toda justicia, para que Él sea certificado por el Padre, pero para que Él, abriéndose al mundo y predicando el Evangelio, nos haga como Él. Y piense eso, nos haga como Él. No de otra manera. Yo no voy a ser medio cambiado. Yo no voy a ser medio transformado. Yo voy a ser totalmente cambiado. Yo voy a ser radicalmente transformado. A la manera, a la forma de Jesús. Nuestra vida entonces tendrá que apuntar hacia allá. Por eso la vida cristiana tú no puedes jugar con ella. Y eso es lo que muchos hacen, o muchos hacemos. Y no puede ser así. Fíjense que Él vino a hacer la voluntad del Padre, pero yo me doy libertades. Y usted lo ve, y lo ve aquí mismo en la iglesia. Nos damos ciertas libertades, porque tenemos cierta ideología, porque pensamos de determinada manera, porque creemos que eso no está malo, pero cuando enfrentamos esas verdades que nosotros tenemos como sistemas que nos guían, nos vamos a chocar contra la Biblia y vamos a quedar reventados contra la Biblia. Y podrás pensar lo que quieras, pero la Biblia es la palabra perfecta y santa de Dios y esa es la base de nuestra vida cristiana. O la asumimos responsable y seriamente o somos cristianos mediocres. Es decir, no somos cristianos. Un cristiano mediocre no es cristiano. Y qué bonito es esto. Fíjense que Jesús fue llamado por Dios, su Hijo, y en el que el Padre se deleita. Los profetas fueron llamados también cercanos a Dios, amigos de Dios, dice Santiago, o siervos de Dios, dice Deuteronomio, u hombres de Dios, dice primero de Samuel. Es decir, personas que fueron lo que Dios quiso que fueran. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos? ¿Medio cristianos? ¿Que seamos personas que tomemos a media la Biblia? ¿A medias la Biblia? No, o la tomamos en serio o no la tomamos. Pero medio tomarla en serio es nada. Y di lo que quieras. Es nada. O somos o no somos. Y el testimonio que da Jesús más adelante va a ser ese.
Él vino a dar su vida en rescate por muchos para hacernos como Él y para que nosotros podamos guardar la palabra que Dios nos dejó por medio de Él. Así que, hermanos queridos, el salmista había dicho en 2:7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y guardando la distancia que hay entre Jesús y nosotros, podemos decir lo mismo. El decreto eterno de Dios ha dicho, mi hijo eres tú, yo también a ti te engendré. Juan lo va a decir claramente, ¿verdad? No hemos sido engendrados ni de carne, ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados por Dios. ¿Para qué? Para ser como su hijo. Ese hijo que hizo toda una obra de liberación con ese único propósito, salvarnos para vida eterna. Así que, hermano, pon esta verdad de manera resaltante. No te engañes a ti mismo. No quieras pasártelas de listo o de inteligente. Es Dios quien nos habla. Es Dios el que nos está diciendo que Jesús vino a salvarnos, pero para hacernos precisamente como Él. Y en ese sentido, ser hijos de Dios, no seremos como el Hijo verdadero y real en sentido estricto de Dios, Jesucristo. Pero sí seremos hijos que paulatinamente en Cristo van siendo transformados, como dice Corintios, de gloria en gloria. Y nos vamos perfeccionando, porque queremos alcanzar, y nuestra meta es alcanzar la estatura perfecta de Cristo, y nuestra meta es ser santo como Jehová Dios es santo. ¿Bautismo para qué? Para eso. Jesús nos trazó en el bautismo la misión, y en la misión nos está diciendo, ustedes van a lograr eso conmigo. Conmigo. Así que pensemos, hermanos, en esto. Finalmente quiero decirles lo siguiente. Jesús llama a Dios Padre. Y ambos tienen la misma esencia, la misma naturaleza. Por eso él decía que Dios era su propio Padre. Y por eso los hombres decían, se hace igual a Dios. Es que eran en naturaleza iguales. Tenían la misma naturaleza. Él es el Hijo de Dios, tiene la esencia de Dios y es amado por Dios. Y Dios, mientras él estuvo aquí, le dio una misión y en esa misión él debía ser reflejo de la gloria de Dios. Nosotros por gracia hemos creído. Por gracia hemos sido bautizados. Y con el bautismo estamos mostrando eso, muerte y resurrección en Cristo. Él murió por mí, Él resucitó por mí. Y yo en el bautismo eso es lo que estoy diciendo. Morí, resucité en Cristo. Pero esa resurrección implica vida nueva. Por eso mi insistencia, vida nueva, vida transformada, vida en libertad en Cristo. Hermano, el reto que tenemos es grande. Qué hermoso haber sido bautizados por la gracia en Cristo Jesús, quien por gracia nos había salvado y nos ha salvado. Pero qué reto tenemos hoy
el mismo de Cristo, llevar a cabo una misión, pero siendo como Él. Él no perdió su esencia siendo hombre. Nosotros no debemos perder nuestra esencia cristiana siendo testigos de Cristo. No la podemos perder. Y así, de ese modo, cumpliremos lo que Dios ha establecido para vida eterna. Tenemos misión que desarrollar, tenemos testimonio que dar, tenemos gloria que resaltar. Hagámoslo, hagámoslo. Y hagámoslo para precisamente bienestar nuestro, pero para mayor honra de Dios. El bautismo es para eso. El bautismo de Cristo está trazándonos una verdad que es innegable. Es innegable. Fíjense que fue el único, va a ser Cristo el único sacrificio que va a ser presentado al Padre y va a ser el único que satisface plena y totalmente la justicia divina. Los sacrificios animales no lo hacían y por eso tenían que estar presentándose cada rato. ¿Y qué hace Cristo? Una sola vez y para siempre se presenta como sacrificio al Padre y se acabó el problema. El bautismo señalaba eso. Que podamos entonces, hermanos, ser conscientes, y con esto cierro, de lo que somos en Cristo por gracia y de lo que este bautismo de Jesús nos llevó a entender. Cumplir toda justicia, pero certificar a Cristo Jesús como el Mesías que viene a traer la vida a los hombres. Eso es lo primero que creemos. Y lo segundo, en Cristo Jesús que nos dio vida, en Cristo Jesús el Mesías de Dios, certificado por Dios que nos dio la vida, ahora nos pone a nosotros en una misión. Ser santos porque Él es santo, ser perfectos porque Él es perfecto, pero id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y que Dios nos ayude en esta tarea, hermano. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo, para gloria de Dios, pero para bien de los hombres, pero para bien nuestro. Padre eterno, Dios de toda gracia y de toda misericordia, te honramos, te exaltamos, te bendecimos en este día. Te agradecemos, Padre, por esta palabra. Qué hermoso saber que el Padre, en su decreto eterno de redención, ya había definido para ti, oh Jesús, el que nacieras en Belén, el que crecieras en Nazaret, una aldea de paganos, el que debía ir a Juan el Bautista para ser bautizado con un bautismo para arrepentimiento en el cual tú no cabías. Sin embargo, como dices tú mismo, oh Señor, lo experimentaste para cumplir toda justicia de Dios, pero lo experimentaste para que el Dios eterno mostrara cuánto te ama y cuánto Él, y esto es hermoso, Señor, te había tomado a ti, hijo de Él, Mesías enviado por Él, para llevar a cabo la más grande tarea de amor en favor nuestro, darnos la vida y la vida en abundancia. La respuesta nuestra es clara y tiene que ser evidente.
Ayúdanos para mostrarnos, oh buen Dios, como hombres y mujeres que luchan por su santificación, que luchan por ser hombres y mujeres de sustento en la palabra, no de sustento en ideologías humanas, no de sustento en cultura de los hombres, no de sustento en pensamientos nuestros. Que seamos cristianos, como dice el mismo texto bíblico, fundamentados en la palabra de Dios. El fundamento de los apóstoles es ese, palabra revelada. Y que nosotros, fundamentados en esa palabra revelada, podamos mostrar tu luz y podamos mostrar ser sal también en medio de una generación que no te conoce. Ayúdanos a resplandecer en este mundo, Señor, con la fuerza tuya, con la fuerza y el poder del Espíritu, de modo que nadie vea confusión en nuestro testimonio cristiano. Que no se confunda la gente cuando nos vea, porque como dice Santiago, pudiéramos parecer de doble ánimo. Y la gente seguro que se preguntará, ¿cree o no cree? ¿Es cristiano o cristiana o no es cristiano o cristiana? Padre, que seamos hombres y mujeres valientes, que luchen por tu verdad, pero que muestren tu verdad de manera certera y profunda en sus propias vidas. Y que, Padre, si hay aquí incrédulos o personas que no conocen tu verdad, que sea tu Espíritu Santo abriendo sus corazones para que ellos puedan entrar en esta dimensión de ser hijos de Dios, puedan lograr su salvación y en Cristo Jesús alcancen la eternidad. Úsanos, Padre, para este trabajo entre los hombres, porque sinceramente y con todo nuestro corazón te lo decimos, queremos colaborar contigo en la predicación del Evangelio. Triste es oírte, Jesús, diciéndole al Padre, Padre, envía obreros a tu mies. Y las iglesias están llenas. Y los templos están llenos. Y tú diciendo, envía obreros a tu mies. ¿Es que no somos capaces de salir y ser testigos? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y ayúdanos para hacer esa luz puesta en lo alto, de tal forma que iluminemos a otros para su salvación en ti, para su redención en ti. Y cantamos por eso, gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Amén.